Hola a todos y todas, acá juntos de nuevo para compartir 100 años de tango. Aclarando, 100 años de orquesta típica. Los cantores, La guitarra, poetas, bailarines, merecen un capítulo aparte cada uno. Sin más vueltas, comencemos. 1920. Hace 100 años, allá por 1920, la compañía discográfica Víctor ¿La del perrito? decide realizar una serie de grabaciones de tango en Estados Unidos. Para ello convocan a 3 muchachitos argentinos. Osvaldo Fresedo Enrique Delfino y Tito Rocatagliata viajan a Nueva York, donde se le suman 2 músicos más y conforman la orquesta típica Cele. agrupación que para muchos da comienzo a la era actual del tango. Debido a que, a diferencia de cómo se venía tocando en la década del 10, aquí ya había un desarrollo musical más elaborado. Comienza la escritura musical organizada. Pero sin sibelius. Este movimiento es continuado por Juan Carlos Cobian y toca su punto más alto en el sexteto de los hermanos Julio y Francisco de Caro. El sexteto, 2 bandoneones, 2 violines, piano y contrabajo. Es la formación característica de esta época. 1930. Acá las cosas se empiezan a complicar. Crisis económica, golpe de estado, cine sonoro. ¿Cine sonoro? ¿Qué tiene que ver el cine sonoro? Sí, una de las fuentes de trabajo más comunes de la época era musicalizar las películas del cine mudo. Con la llegada del cine sonoro, esto ya no funcionaba. El interés por el tango se disolvía. Los músicos de tango ya no sabían qué hacer para captar la atención del público. Parecía que el tango ya estaba cumpliendo su ciclo. Hasta que en 1935 aparece alguien que cambiaría el destino de todos. ¿Quién? El rey del compás. D'Arienzo, con su ritmo, lleva el tango a los pies del pueblo. La música al servicio del baile. En el transcurso de estos años, los sextetos empiezan a sumar bandoneones y violines a sus filas. Es una etapa de transición entre la época de los sextetos y de la orquesta típica. Con ustedes, la década del 40, también llamada la década de oro. Es el punto máximo de popularidad del género. Producto de la herencia musical de aquellos evolucionistas de los años 20, más el espíritu popular y bailable de Juan D'Arienzo, la década del 40 parece tener el equilibrio justo que resuena en toda la sociedad. Bailes, clubs, los carnavales, cafés, la radio, el tango suena en todas partes. Aparecen en escena todas las grandes orquestas. Di Sarli, Troilo, Pugliese, Franchini Pontier y muchísimos más. Y todas ellas, absolutamente todas, tenían sus cantores. Binomios como Tanturi Castillo, Troilo Fiorentino, D'Agostino Vargas. el cantor que en años antes había tenido una participación secundaria en las agrupaciones, ahora junto a los directores pasarían a ser figuras centrales. Durante estos años se consolida la formación de la orquesta típica tal cual la concebimos hasta el día de hoy. 4 bandoneones, 4 violines, viola, cello, piano y contrabajo. Desde ya que con algunas variaciones, violín más, bandoneón menos, pero se toma este como el modelo estándar. 1950. En continuidad con el esplendor de la década del 40, ya habiendo recorrido unos años en escena, en los años 50 cada orquesta remarca más su estilo personal, para poder diferenciarse más las unas de las otras. Por decirlo de alguna forma, en estos años Di Sarli es más Di Sarli y Pugliese es más Pugliese. Los arreglos musicales por lo general ya son más elaborados, pero siempre al servicio del baile. 1955 es considerado por muchos como el cierre de la época de oro. No hay una explicación concreta al respecto. Cambio del orden político, falta de representación ideológica en las nuevas generaciones, una industria musical globalizada. Esas y otras son algunas de las teorías que tratan de dar explicación a este suceso. 1960. En estos años de menos abundancia, las orquestas se desarman o tocan ocasionalmente. Se hace cuesta arriba mantener un grupo tan grande en actividad. Por esta razón se forman grupos más reducidos. Por ejemplo, Aníbal Troilo Realiza una serie de grabaciones frente a su propio cuarteto. Y Horacio Salgán, al mando de una élite de músicos, forma el Quinteto Real. La escucha comienza a ganarle terreno al baile. El eje empieza a estar cada vez más en el desarrollo musical. Y es en 1960 justamente, en medio de este cambio de paradigma artístico, que Astor Piazzolla funda la agrupación más emblemática de toda su carrera, el Quinteto Nuevo Tango. Hacer un tipo de tango, especialmente un tango nuevo.
1970. Ya lejos de los años de esplendor y en un contexto más adverso, el tango no solo sigue resistiendo, sino que evoluciona. Al margen de Piazzolla, al que habría que dedicarle un capítulo entero, O más bien una lista de reproducción entera. agrupaciones como el Sexteto Tango El trío Federico Berlingeri. y el Bangua Trío, que si bien no contaron con la enorme popularidad de las orquestas de la década del 40, hoy son objeto de culto entre los adeptos al tango. Músicos como Raúl Garelo, Osvaldo Piro y Julián Plaza supieron imprimir en sus composiciones y arreglos un color característico que nos remite inmediatamente a los años 70. 1980. Michael Jackson edita su disco El día que me quieras y bate récord de ventas en todo el mundo. Steven Spielberg filma la película Buenos Aires. Bueno, no fue tan así, pero algo de éxito internacional hubo en estos años. El espectáculo Tango Argentino se estrena en París en 1983 y en 1985 en Broadway. Causando un éxito sin precedentes. Ahí tocaba el sexteto mayor. A partir de ahí, ese formato se replica una y otra vez y da origen al show de tango tal como se lo conoce hoy en día, tango de exportación. Mientras tanto, acá en la Argentina se emite el programa Grandes Valores del Tango, que si bien tenía cierto alcance, su estética y espíritu no invitaba mucho a la renovación de un nuevo público, sino más bien a la evocación de un tiempo que ya pasó. Por otro lado, un grupo de chicos, después de una generación de recesión, comenzaba a interesarse nuevamente por el tango. La llama comenzaba a encenderse. Tiempo de renovación. A fines de los años 80 se funda la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que va a jugar un rol importantísimo en la formación de las futuras generaciones. Alumnos de la Escuela de Avellaneda, como Sonia Posetti o Andrés Lineski, son algunos de los referentes de esta generación del 90, que ya no solo recrean, sino que crean nuevo material. En el año 95 y 96 se fundan respectivamente las agrupaciones La Chicana y El Arranque. La Chicana con un acercamiento hacia la canción y El Arranque con una dirección de carácter más orquestal enriquecen un panorama más amplio y dan impulso a nuevos proyectos. 2000. Todos siguen mejorando. Cada vez es más accesible el acceso al conocimiento. Aquellos músicos que desde los 80 y 90 venían asomando, ya son músicos consagrados de vasta experiencia y lo más importante, se convierten en docentes. Las nuevas generaciones pasan a estudiar con quienes ya se han tomado el trabajo de decodificar gran parte del lenguaje, haciendo que la transmisión sea ahora más fluida. Docentes como Nicolás Ledesma, Ramiro Gallo, Federico Pereiro forman a cantidad de nuevos instrumentistas. En el año 2000, ideada por el contrabajista Ignacio Barchowski, se funda la Orquesta Escuela de Tango dirigida por el maestro Emilio Valcarce. Iniciativa fundamental en el campo de la educación. Ya le dedicaremos un capítulo entero. En el año 2001 se crea la Fernández Fierro, una orquesta que acerca muchísimo al público joven. Su director, Julián Peralta, lleva además adelante una serie de proyectos educativos que desembocan en la creación de más orquestas típicas. A muchas de ellas se las podía escuchar en la calle Defensa, donde todavía se sigue tocando, una tradición de las más pintorescas que nacía por esos años. Los grupos organizan sus propias milongas y espacios, la autogestión está más presente que nunca. Lugares como el CAF y Orsay son un claro ejemplo de esto. 2010. ¡Niños maravilla! Para el año 2010, una camada de bandoneonistas de alrededor de 20 años sorprenden a todos con su excelente dominio del instrumento a tan temprana edad. En 2012 editan un CD titulado Los que vendrán. El pianista Diego Schisi, con su disco Tongos, provoca gran repercusión con su personal visión del género. Grupos como Viceversa y Meridional, conformados íntegramente por músicos jóvenes, se destacan por sus elaborados arreglos originales y por el virtuosismo de sus intérpretes. Ariel Ardit logra una considerable popularidad y forma su propia orquesta típica. En la esquina de Sarmiento y Sánchez de Bustamante, Sanata Bar es testigo de todo este fervor que se está viviendo. Cantidad de músicos tocan y se reúnen para compartir en largas noches de sueños. Los históricos Leopoldo Federico y Víctor Lavallén se acercan a estas generaciones y apuestan con entusiasmo por todo esto que se está gestando. Mientras tanto, en la milonga vuelven las orquestas típicas, agrupaciones como Los Herederos del Compás, La Pichuco, Misteriosa Buenos Aires, La D'Arienzo, Sanssouci, Romántica Milonguera. La de Angelis y muchas más logran
logran mantener una continuidad laboral que permite sostener los proyectos a través del tiempo, algo que no pasaba desde hacía 50 años. Y como si todo esto fuera poco, las mujeres copan los atriles de todos los instrumentos, y no como algo pintoresco, sino integrándose orgánicamente a un mundo profesional cada vez más justo. Y hasta acá el video de hoy. En la cajita de contenido dejamos links a casi todo lo que nombramos. Si te gustaría que desarrollemos más sobre alguno de todos los temas que hablamos, déjanos tu comentario. Seguramente faltaron nombrar 1000 grupos y músicos que por suerte son tantos que no los podemos contar. Si te gustó el video, Si crees que sirve, por favor, suscríbete al canal. Tenemos que llegar a 1000 suscriptores, tenemos 300, no estamos tan lejos. Nos vemos en el Próximo video. ¿Qué estamos haciendo? Para cortar porque hasta que se nos...